Bueno, por hacer una referencia al panorama mundial, para así contextualizar mejor lo que sería la regulación de la Unión Europea, la reciente regulación que está a punto de ser publicada este mes de junio, en los próximos días. Pues podríamos empezar hablando de China. En China ya desde el año 2020 contamos con regulaciones parciales de inteligencia artificial y con la eclosión de ChatGPT, pues fueron de los primeros en reaccionar en dar algún tipo de regulación general al ámbito de la inteligencia artificial generativa. No voy a entrar en mucho detalle, pero podemos intuir que estas medidas que se regularon en agosto, entraron en vigor en agosto pasado, pues sin perjuicio de algunos derechos, de velar por algunos derechos de la población, pero esencialmente velaban más por algunos intereses del régimen. Simplemente la enuncio para señalar que las olas de regulación vienen desde antiguo. Sí que es cierto que con el reglamento de inteligencia artificial que ahora ya está aprobado y solo falta la publicación, pero que es un proceso que se inicia en 2021 y al mismo tiempo se iniciaron otros procesos regulatorios en algunas partes del mundo, pero como por ejemplo en Brasil, pero quedaron en buena medida suspensos a ver cómo quedaba esta aventura de la Unión Europea. En este sentido, me gustaría subrayar que básicamente tuvimos un otoño muy caliente después de esta regulación en China, pero sobre todo a resultas también de ChatGPT, pero también, por ejemplo, en Reino Unido, ya en agosto del año pasado se había promovido unas bases de una posible regulación, pero en este año pues ya se han ido concretando y digamos que se desmarca en buena medida de la Unión Europea como otras zonas del mundo buscando una regulación algo más blanda, basándose en códigos sectoriales a partir de 7 principios que ha definido. Y sí que en el caso del Reino Unido, que se desmarca de la Unión Europea, sí que contarán con una entidad regulatoria para velar la buena aplicación de estos códigos adecuados a una serie de principios. En este otoño caliente que comentaba, pues hubo una cumbre mundial bastante importante a principios de noviembre, que participaron muchísimos países en el Reino Unido, pero también justo esos mismos días la famosa o conocida orden de Biden, la orden ejecutiva de Biden, en la que más que una regulación se tomaba en serio el tema de la inteligencia artificial y de su confiabilidad, impulsando a que a lo largo de este año una serie de compromisos de determinar qué es lo que hay que hacer en no pocos sectores, como pueda ser, entre otros, los del empleo, por ejemplo. Pero en muchos ámbitos se han marcado unos plazos para no permanecer quietos en estas materias. Pero también voy a pedir disculpas un momento para ver si estamos... Un segundo. Bien, perdón esto que tenemos una versión un poquito más corta. Justo también en esta misma época, este otoño caliente, el G7 se reúne y acuerdan ir en una línea de códigos de conducta. A partir de una serie de principios que ya están muy decantados de la llamada ética de la inteligencia artificial, más que por una regulación dura, países que también forman parte de la Unión Europea, como pueda ser Italia, Francia, etcétera, pero se comprometen hacia unas versiones basadas en los principios y sistemas de códigos de conducta. Sobre esta base, que no me quiero extender más, se logra un acuerdo definitivo en diciembre para el reglamento de inteligencia artificial, en el cual se puso bastante difícil el acuerdo por el tema de la inteligencia artificial generativa. Llevábamos ya 3 años, pero claro, la eclosión y el impacto de ChatGPT y compañía pues, fue bastante fuerte y entonces se ha optado por un modelo más blando para este tema concreto en el reglamento, como luego mencionaré. A la hora de hablar del reglamento de inteligencia artificial, simplemente señalar que desde 2016 la Unión Europea empieza a elaborar no pocos documentos y hojas de ruta en esta materia. Y me gustaría también señalar que la posición de la Unión Europea, que es muy valorable y luego en la mesa redonda seguro que se valorará, pasa en sentido similar como con el materia de protección de datos. Un enfoque excesivamente regulatorio puede verse como un freno a la regulación, como un freno, perdón, a la innovación y en efecto, pues estamos en un territorio del mundo donde la innovación tiene unos lastres
pero también a cambio de una innovación pues, más segura y más confiable. También me gustaría llamar la atención de que la Unión Europea lo que apuesta es por cierta seguridad jurídica. Estamos en un terreno de aguas movedizas y dotar de seguridad jurídica a grandes inversiones es algo en sí positivo. La Unión Europea, además, lo que quiere, no sabremos si lo consigue, lo consiguió en materia de protección de datos, generar ese llamado efecto Bruselas, unas ondas expansivas para influir en el resto del mundo para que emulen la regulación europea. Esto lo quiere hacer la Unión Europea también, ya veremos si lo consigue, aunque como he señalado, de momento se apuesta por modelos algo más blandos de regulación que el nuestro. Y también me permito opinar, la Unión Europea, a diferencia de otras partes del mundo, busca un enfoque que no puede renunciar. Es decir, estamos jugando con un fuego, solo quiere poner obligaciones importantes allí donde la inteligencia artificial es realmente peligrosa, la llamada de alto riesgo, establecer también una serie de prohibiciones y en los demás casos el reglamento en principio no aplicaría. Pero en los casos en los que estemos jugando con fuego, pues el impacto en derechos fundamentales, en la democracia es tan alto que, a diferencia de otras partes del mundo, se considera que no se puede permanecer quieto. No es el objeto de mi ponencia, pero hay que recordar que la inteligencia artificial se va a regular por primera norma general sobre inteligencia artificial en el Reglamento Europeo, pero confluyen muchísimas más normas. Hay una colega ahí para hablar sobre protección de datos, es un tema de extraordinaria importancia y de hecho me atrevo a decir que hoy por hoy son, y cuando entre en aplicación el Reglamento de Inteligencia Artificial, las obligaciones de protección de datos son iguales o mayores o más complejas de cumplir en su caso que las del propio Reglamento de Inteligencia Artificial. Confluyen también muchos otros terrenos que no podemos extendernos ahora, como es toda la normativa de datos no personales, sino reutilización de datos, datos de salud, datos no personales, el verdadero terremoto que supone la inteligencia artificial en materia de propiedad intelectual, que también en buena medida incide sobre los datos que alimentan la inteligencia artificial, temas de ciberseguridad, las conocidas DSA o la DMA de la Unión Europea, que regulan también los algoritmos y su transparencia, por ejemplo. Es decir, estamos en una materia en la que ya hay mucha regulación y me gustaría llamar la atención de que no encaja. El puzzle muchas veces no encaja y son muchas las normas a cumplir en el terreno de la inteligencia artificial y no es nada fácil ensamblarlas. Como he señalado, pues la vocación de la Unión Europea es la que es en este ámbito geopolítico y una advertencia para los que estén ahí en materia de protección de datos. Yo vengo en buena medida del mundo de la protección de datos y muchos de los juristas que se acercan al reglamento de inteligencia artificial lo hacen con las gafas de la protección de datos. Yo les diría que lo intenten quitárselas, porque el modelo regulatorio no tiene nada que ver y es un falso amigo. Leer el reglamento de inteligencia artificial como si fuera una norma en el ecosistema de la protección de datos nos llevará a muchos errores. Yo llevo más de 2 años y medio trabajando exclusivamente casi en esta materia y me gusta hacer este llamado a la atención. También les diría, y está mal decirlo, estamos ante una norma de la última versión, 420 páginas, que yo cada vez que la abro descubro cosas muy diferentes y llevo casi en exclusiva dedicándome a ella hace más de 2 años. No tiene una lectura fácil. Luego haré alguna referencia. Algún elemento general del reglamento. El reglamento, voy a transmitir esta idea, y esto es por muchos de los equívocos del reglamento, y hay mucha gente que no lo entiende o que lo lee mal. Es un reglamento para fabricantes de inteligencia artificial y para quienes tienen que, en su organización, implantar esos sistemas. Quien les hable de los usuarios de inteligencia artificial y los identifique con los afectados, no se ha enterado de la película. Lo digo porque es muy habitual este error. Ya le han cambiado el nombre y se hablaba de usuarios y ahora son implementadores. Pues sería pues, la Universidad de Valencia o el hospital que implanta sistemas de inteligencia artificial. Esos serían usuarios o implementadores. No se nombran, salvo en la última versión y excepcionalmente, a los afectados, a las personas, a los ciudadanos que nos impactan los sistemas de inteligencia artificial. No es el objeto del reglamento. El objeto del reglamento es que a los afectados podamos confiar en la inteligencia artificial porque se ha fabricado de modo seguro, igual que los reglamentos de fabricación de ascensores, de juguetes o de máquinas. Esto es bastante importante, porque además el reglamento de inteligencia artificial, como luego explicaré de nuevo, se inserta en la normativa, para entendernos, de homologación de productos peligrosos en la Unión Europea.
Y este es un terreno muy poco abordado ni por los juristas habituales en estas materias ni por la literatura científica. Es un ecosistema bastante poco habitual. Dicho esto, también señalaré que el reglamento de inteligencia artificial ignora prácticamente al de protección de datos. Pese a que muchas organizaciones van a encalamar esta materia a los más cercanos, que son los de protección de datos, es casi excepcional la mención de la normativa de protección de datos y no cuadra bien. Y solo, y esto para los especialistas en protección de datos, para el resto de las personas no se preocupen, pero esto es algo muy importante. El reglamento de inteligencia artificial, aunque regule sistemas de alto riesgo, no los está habilitando legalmente. Esto es esencial para los juristas. La regulación de los sistemas de alto riesgo, hasta 25 casos de uso de alto riesgo en el anexo 3, por ejemplo, no implica que sea una base de legitimación de protección de datos. Se necesita la base de legitimación en las leyes españolas o regulación europea correspondiente. Perdonen que esto suena muy raro para los no especialistas, pero es clave, es clave. También señalaría el ámbito de aplicación del reglamento de inteligencia artificial, parecido al de protección de datos. Es decir, se aplica a los sistemas que se vayan a fabricar, proveer en Europa, para los implementadores que estén en Europa, pero también para aquellos que quieran colocar sus productos de inteligencia artificial en la Unión Europea. Simplemente señalaré que en esto pues, tiene una cierta vocación extraterritorial. Por cuanto al concepto de inteligencia artificial, no me voy a extender ahora, y además hay expertos ahí para matizarlo, pero es muy importante, porque hoy por hoy, si le ponemos smart a algo, pues lo vamos a vender mucho mejor o va a cotizar mucho mejor. Pero hay muchas cosas que se les llama en el mercado inteligencia artificial que no son inteligencia artificial para el reglamento. En esto hay que acudir al concepto de inteligencia artificial que se ha intentado armonizar mundialmente sobre la base de la OCDE y hay un cierto diálogo internacional con Estados Unidos y otros países para acercarnos a un concepto homogéneo de inteligencia artificial. Del concepto, pues se excluye pues, lo que sería software tradicional más simple, enfoques de programación que se basen en reglas definidas únicamente por personas físicas. No serían los sistemas de puntuación de créditos, por ejemplo, de scoring en el ámbito bancario, si es a partir de un conjunto fijo de reglas definidas manualmente por un humano. En un sistema, por ejemplo, de calificación de estudiantes, no sería un sistema de inteligencia artificial si son los humanos quienes seleccionan los criterios más importantes para la decisión. Pero insisto que hay que partir de un criterio más definido que hay en el reglamento de inteligencia artificial sobre el concepto de la OCDE que se ha reflejado en el reglamento. No quiero adentrarme mucho más. Y como he adelantado, el sistema del reglamento de inteligencia artificial sería un modelo de riesgos. Sería un modelo de riesgos en el que antes utilizamos este esquema para explicarlo. Hay un semáforo rojo, son los sistemas prohibidos, inadmisibles en la Unión Europea. Un semáforo amarillo, que son los peligrosos, y ahí es donde está la mayor regulación del reglamento. Y luego están los que no son ni prohibidos ni peligrosos. Lo que pasa es el esquema inicial, que está muy bien, es decir, no metemos nuestras narices regulatorias allí donde no haya verdaderos riesgos y solo ponemos barreras y límites regulatorios allí donde haya riesgos, pero sí que se ha complicado un poquito más el esquema. Entonces podemos hablar de esta pirámide. Riesgo inaceptable, alto riesgo. Esta regulación que se ha ido metiendo a lo largo de los últimos años sobre sistemas de propósito general. Y luego, pues ahora como veremos, hay algún otro vector más. Voy a explicarlo. Sistemas inaceptables, sistemas prohibidos. El listado se ha tenido que negociar mucho. Han entrado cosas que antes eran de alto riesgo. Hay que estudiar mucho el artículo 5. Complicadísimo en su lectura y en su técnica legislativa. Voy a poner unas transparencias, pero no voy a intentar extenderme por no acaparar la atención en lo que son prohibidas, pero aquí tenemos el listado de qué está prohibido en la Unión Europea, obviamente con todas unas sanciones. Sistemas de inteligencia artificial con técnicas subliminales para manipular a las personas, sistemas que puedan generar daños específicamente en algunos colectivos vulnerables,
Sistemas de crédito social chino, por entendernos, de social scoring, que seleccionan a personas o a colectivos de personas según su comportamiento social para castigarlos pues, en subvenciones, contratación, selección para universidades, etcétera. Evaluaciones de riesgos de personas físicas con el fin de valorar si va a cometer un delito. Sistemas de bases de datos de reconocimiento facial mediante extracción no selectiva de imágenes faciales de Internet, un scrapping masivo de imágenes faciales de Internet. Sistemas para inferir emociones, no están prohibidos todos, sino específicamente, y salvo algunas excepciones, ámbito laboral, ámbito educativo, prohibidos. Y también categorización biométrica, que tiene también una regulación compleja, con la finalidad específica de tratamientos sensibles, de descubrir, pues a partir de otra serie de datos de nuestra categorización biométrica, raza, opiniones, afiliación sexual, orientación sexual, sindical, convicciones religiosas, etc. Y la estrella de la prohibición, lo que más debate ha generado también, son los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real, en espacios públicos, con fines de seguridad. Y ahí pues ha habido pues toda una serie de negociación. Y entonces es una prohibición que no es un no es no, es un no pero sí. ¿En qué sentido? Sí que va a ser posible los sistemas de identificación de reconocimiento facial por seguridad en espacios públicos si España los regula con una serie de garantías, normalmente pasando por autorización judicial. No me extiendo muchísimo más, pero España tendrá que decidir qué posición tomar al respecto de esta materia tan sensible. Bien, hemos visto los prohibidos, hemos visto, ahora veremos los de alto riesgo, pero ¿qué pasa con lo que no está prohibido, no es de alto riesgo? Pues básicamente es que cumplirá el reglamento de inteligencia artificial si quieren. Y aquí lo que está pensado es que se desarrolle un mercado potente, el mercado de los sellos de certificaciones de cumplimiento voluntario de algunos módulos, para entendernos, o de algunos niveles de intensidad del reglamento, y poner medallas, poner sellos a aquellos sistemas para dar confianza a los consumidores, a los destinatarios finales, etcétera, para dar confianza. Y aquí, pues, la misma España, en principio, también está trabajando en el desarrollo de futuros sellos o de certificaciones. Dicho lo anterior, hay también otro grupo, hay dos grupos que voy a tener que decir, pues alguna línea básica. ChatGPT y compañía, los modelos de inteligencia artificial generativa. Aquí, digamos que la negociación fue bastante turbia al final. Francia, Italia, Alemania estaban en contra de otros bloques como podía ser España y se ha amortiguado un poquito la regulación. ¿En qué sentido? Se va a generar una oficina de la inteligencia artificial que ya se ha creado en febrero, se creó. Va a ser básicamente la competente respecto de estos modelos y entonces pues va a haber una serie de obligaciones y sobre todo las más importantes. Lo siento, no voy a entrar en mucho detalle, pero para los modelos con riesgos sistémicos por su tamaño. Pensemos en las grandes compañías de inteligencia artificial generativa a las que se les imponen algunas obligaciones un poco más fuertes que se han de articular a través de un código que tendrán que aprobar ellas mismas y si no las aprueban ellas mismas, códigos sobre mitigación del riesgo, valoraciones del riesgo, evaluación del modelo, protección de ciberseguridad, algunas obligaciones en transparencia de dónde proceden los datos de aprendizaje, derechos de autor, y entonces se va a generar un código por las grandes compañías y si no, será una autorregulación regulada por la Oficina de Inteligencia Artificial, que es esencialmente la competente de esta materia. Luego veremos otras autoridades competentes, pero sobre todo para este tema centralizado en la Comisión Europea, en esta oficina recién creada que está ahora implementándose y buscando a trabajadores. Bien, tenemos también otro grupo. Antes de llegar al núcleo duro de la regulación, les comento también unas pequeñas obligaciones respecto de el grupo del artículo 50. Sé que suena muy aburrido. Básicamente estamos hablando de chatbots, estamos hablando de ultrafalsificaciones, de deepfakes, estamos hablando de si hay categorización biométrica, si hay reconocimiento de emociones, si hay contenidos generados de interés público por inteligencia artificial. Básicamente, en estos casos que tienen ustedes en la pantalla, hay una pequeñísima obligación y es que hay que ser transparente, hay que informar a las personas que están ante un chatbot de inteligencia artificial,
contenidos de interés público generados artificialmente, etcétera, etcétera. Es decir, una pequeña obligación de transparencia que en algunos casos habrá que aunar con las de protección de datos, por ejemplo. Dicho lo anterior, en estos 9 minutos que me restan, me centro en el núcleo duro del reglamento, que son los sistemas de alto riesgo. Y en los sistemas de alto riesgo hay estudios que dicen, ojo, es que esto solo sería el 10% de los sistemas de inteligencia artificial o un tercio, se ha dicho algún estudio, de los sistemas del sector público. Bueno, es muy difícil medirlo esto. Les voy a explicar más o menos cuáles son y cuáles son las obligaciones que impone el Reglamento de Inteligencia Artificial. Es decir, estamos ante los que son muy peligrosos, pero no tanto como para prohibirlos, sino sistemas para imponer una serie de obligaciones para poder confiar y tener seguridad en ellos. Tenemos un grupo, muy aburrido suena todo esto, anexo 1. Básicamente cuando se inserta inteligencia artificial en una serie de productos que en la Unión Europea ya tienen cierta peligrosidad. Son productos que la Unión Europea les impone el marcado CE. Y son productos, además, y esto, lo siento, esto es más para juristas, en los que han de pasar por una evaluación de conformidad por un tercero, que son, para entendernos, los más peligrosos. En pantalla tienen algunos juguetes, máquinas, ascensores, equipos para uso en atmósferas explosivas, equipos radioeléctricos, equipos a presión, embarcaciones a recreo, transporte por cable, aparatos que queman combustibles, productos sanitarios. Todo el ámbito sanitario se solapa su normativa específica de la Unión Europea con la de inteligencia artificial. Y también les digo que, por ejemplo, los vehículos no entran directamente en el reglamento, pero van a tener que adaptar su normativa de homologación de vehículos a motor al nuevo reglamento. Ese es un supuesto un poquito especial. Estos productos peligrosos, si les metemos inteligencia artificial, pasan a ser de alto riesgo y seguirán el esquema que ahora les comento. Y luego tenemos el anexo 3. El anexo 3 es un listado en el que van a compartir, creo que compartiremos, que estamos jugando de nuevo con fuego, porque estamos hablando de meter inteligencia artificial en infraestructuras críticas y de seguridad, temas de aguas, incendios, computación en la nube, incendios, etcétera. Inteligencia artificial en educación para admisión, evaluación, finalización de estudios, etcétera. En el ámbito laboral, para contratar, no contratar, evaluar, designar tareas, evaluar el comportamiento. En el ámbito de banca y seguros, seguros de vida, primas de seguros de vida y de riesgo, en el ámbito bancario de manera bastante generalizada, está en un paquete bastante confuso de prestaciones y servicios esenciales que comparte con la administración pública. Sobre revocación, la administración pública, inteligencia artificial, la que decida prestaciones, servicios esenciales, etcétera. No está muy bien regulado eso, les diría, pero cuando sector público utilice en este ámbito inteligencia artificial será de alto riesgo. También en ámbitos de emergencias, triaje médico, bomberos. Y luego tenemos el listado llamado de cumplimiento del derecho. Yo les lanzo algunos flashes para que veamos las consecuencias, y es la identificación biométrica. Si no está prohibida, es de alto riesgo. Reconocimiento facial con inteligencia artificial. También evaluaciones de riesgo de ser víctimas de delitos, polígrafos, fiabilidad de las pruebas por policía, fiscalía, jueces, elaboración de perfiles en el ámbito delictivo, uso de inteligencia artificial para el cumplimiento de la ley en materia de fronteras y en la aplicación jurisdiccional de la ley. Y también se ha quedado muy poco definido el uso de inteligencia artificial que influya en los procesos democráticos. Aquí las grandes plataformas, por ejemplo, van a tener que vincular mucho en el tema de DSA, etcétera, y uso de algoritmos que puedan impactar en procesos democráticos. Pues bien, en estas áreas tan sensibles, ¿qué es lo que pasa? Pues que se sigue el esquema de conseguir una evaluación de conformidad según el llamado nuevo marco regulatorio, que para tener el sellado de la Comunidad Europea se necesita pasar por un sistema de someterse a una evaluación de conformidad. Por lo general es una autoevaluación. Esta evaluación de conformidad es al cumplir todos los requisitos que establece el reglamento y todas las normas técnicas que se están desarrollando.
por el CENCENELEC y otros organismos de normalización. Ahí es donde se van a detallar lo que ahora les voy a lanzar en grandes flashes. Ese cumplimiento de normas técnicas presumirá más favorablemente que se tienen la posibilidad de esta evaluación de conformidad. Entonces, hay un registro público de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Entonces, el fabricante se habrá registrado porque cumple con todos esos estándares y podrá poner en el mercado estos productos peligrosos. Y entonces, si se producen cambios sustanciales, tendrá que volver a la etapa inicial. Bien, dicho lo anterior y en estos últimos minutos, recordatorio, ya lo he señalado, tenemos el fabricante, que es el proveedor, que tiene que someter a un sistema de evaluación de conformidad, tiene que adoptar medidas correctoras que le impongan las autoridades, tienen que informar si hay incidentes graves, si ha habido problemas graves con el sistema en el mercado, han de facilitar información, documentación del cumplimiento de la normativa. Los que implantan un sistema, por ejemplo, Amazon pues sería el proveedor y la Universidad de Valencia sería un implantador o un hospital, también tienen que cumplir obligaciones de hacer, por ejemplo, un estudio de impacto de derechos fundamentales si es el sector público o en el ámbito bancario, por ejemplo, o en el ámbito también algunos sectores médicos. Han de hacer este estudio que es muy parecido al de protección de datos. Han de aplicar las obligaciones de supervisión humana. Y también, si hay un riesgo, si ha habido un incidente grave, tienen que avisar al fabricante y, si no, a la autoridad. También han de conservar los logs 6 meses. Bien, básicamente, en estos últimos 3 minutos que me corresponden, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que el fabricante va a tener que hacer un análisis de riesgos del producto que está desarrollando y de evaluar, identificar dónde están los riesgos para los derechos fundamentales o para otros bienes o intereses y qué medidas de mitigación de los mismos hace. Hacer una muy buena gestión de calidad y documentarlo. Tiene que hacer todo un cumplimiento en normativa de calidad de los datos. Como sabemos, donde entra basura, en un sistema de inteligencia artificial sale basura. Entonces va a haber que hacer todo un cumplimiento, como digo, de la calidad, de cómo los datos son contextuales, adecuados, no producen sesgos, se minimizan los posibles sesgos y discriminaciones que se produzcan. Todo el proceso lo tiene que documentar para poder probar el cumplimiento. Al mismo tiempo, ha de haber un registro de logs, que les decía que quien lo implanta va a tener que guardar durante 6 meses ese tacómetro para detectar si algo ha pasado mal, pues poder ver los registros del sistema. Ha de haber, y aquí hay un equívoco muy generalizado, transparencia a los usuarios. Esto nada tiene que ver con la transparencia o explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Esto es la obligación de un buen manual de instrucciones de quien vende el fabricante al que va a implantar en su empresa, en su entidad, el sistema. No hablamos de otro tipo de transparencia. Ha de haber, ya voy concluyendo, supervisión humana. Supervisión humana, es decir, interfaces creados para poder monitorear que el sistema funciona correctamente y tener un botón del pánico donde apagar el sistema y tener a personas formadas en saber que el sistema está funcionando correctamente. Esto sería muy resumidamente las obligaciones de supervisión y, por último, las de precisión, solidez o robustez del sistema y que funciona con unos márgenes de error admisibles, que se evalúa constantemente cuáles son los márgenes de precisión y también medidas de ciberseguridad para que el sistema de alto riesgo no sea hackeable. Bien, todo esto obviamente, como les digo, tiene que ser desarrollado con normas técnicas y concluyo mi intervención hablando quién va a ser el policía. Pues bien, la policía van a ser varias policías. El Estado español ya ha decidido que va a haber una agencia española de supervisión de la inteligencia artificial, que la vamos a tener en La Coruña, muy cerquita del mar, muy fresquito. Ya veremos a quién se designa como directora o director, pero no va a ser la única autoridad competente. Va a ser también la Autoridad Española de Protección de Datos en muchos casos de cumplimiento de la ley en el ámbito policial. Va a ser el Consejo General del Poder Judicial, y va a ser algunas autoridades que están vigilando las normas de fabricación de productos. Este enjambre es un poco complejo, no puedo extenderme mucho más, pero el rol fundamental lo van a tener la ESIA y la Agencia Española de Protección de Datos, y espero que se lleven bien. Eso habrá que verlo. No tengo todo muy claro conmigo porque hay una que ya está creada con mucha inercia y hay una nueva que, pobrecita de ella, pues tiene que nacer de cero. Y concluiría recordando pues, que hay también otros órganos de gobernanza como la Oficina de Inteligencia Artificial
de la Unión Europea que se creó este pasado febrero. Pero vamos, sin más y sin menos, y agradeciéndoles pues, su atención, pues quedo a su disposición en estos 30 minutos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Lorenzo. Ha sido una presentación, bueno, realmente estupenda, clara, completa, concisa. En 30 minutos nos has contado todos los detalles que necesitábamos saber, así que muchísimas gracias. El plan que tenemos es ahora abrir la mesa de debate con 5 personas que pertenecen al observatorio. Cada uno de ellos va a tener 10 minutos y tenemos el reto de que sea así, de que dediquemos esos 10 minutos por cada uno de ellos, para luego, al final del todo, porque incluso de su propia parte de presentación podrían surgir algunas preguntas cruzadas, que abramos un turno final de otros 10 minutos para preguntar tanto a Lorenzo como a los miembros de esta mesa de debate. Así que, sin más, lo que hacemos es ya cuando queden 2 minutos a cada uno de vosotros, os lo diré desde abajo, para que sepáis que quedan 2 minutos de los 10 que vais a tener. Empezamos con Richard Benjamin, es CEO del Observatorio Español para el Impacto Ético Social de la Inteligencia Artificial, Odiseia, y hasta marzo de este año, de 2024, fue el responsable para la inteligencia artificial, el Chief Responsible Artificial Intelligence Officer de Telefónica. Tienen otras muchísimas experiencias y cargos, quizás resaltar el de haber sido presidente del Consejo Empresarial de la Recomendación para la Inteligencia Artificial de la UNESCO, asesor actual de la inteligencia artificial, de la ética para la inteligencia artificial del Vaticano, y también haber sido y ser miembro del panel de la MIT Sloan sobre inteligencia artificial responsable, además de panelista y habitual conferenciante. Así que, bueno, tenemos 10 minutos, ¿vale, Richard? Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, Lorenzo. La verdad es que yo trabajo mucho con Lorenzo y cada vez que le escucho en una charla, pues aprendo, ¿no? Aprendo algo más. Yo quería tocar 3 temas distintos. Uno es siempre lo que dice, ¿no? La regulación frena a la innovación, una reflexión sobre eso. Segundo, sobre también un poco la regulación en el mundo, ¿no? Complementando lo que ha dicho Lorenzo. Y tercero, sobre qué quiere decir realmente implementar, ¿no? O cumplir con el AI Act en una organización concreta, ¿no? Con algunas experiencias que he aprendido en Telefónica. Pues lo primero es, ¿no? Todo el mundo dice la regulación frena, ¿no? La innovación, como son enemigos, ¿no? O haces uno o haces otro. Y yo creo que es un enfoque, personalmente pienso que es un enfoque equivocado. O sea, no es que o innovas o regulas, sino que lo que hay que hacer es innovar de una manera responsable, ¿no? Eso quiere decir que siempre cuando estás innovando piensas en posibles impactos, ¿no? Obviamente positivos, por eso lo estás haciendo, pero también posibles impactos negativos, pero lo haces desde el principio, ¿no? Y si lo haces desde el principio, de hecho, puedes descubrir riesgos muy temprano. Y obviamente prevenir o mitigar un riesgo muy temprano es mucho más rápido, mucho más económico que prevenirlo una vez que está en el mercado, ¿no? Cuando ya está todo desplegado. Yo creo que esa sería la manera de innovar. Y realmente, si tú miras a organizaciones, ¿no? Que innovan de una manera responsable, o sea, no siempre intentan correr lo máximo posible, pero desde el diseño hacen este pensamiento, realmente también se valora, ¿no? Porque sabemos que cada vez los inversores en organizaciones, en empresas, miran temas de ESG, ¿no? Miran el cambio climático, miran el tema de corrupción y están cada vez más mirando la S, ¿no? De social. Y la ética de inteligencia artificial, la regulación, va sobre el impacto en los ciudadanos, en las personas. Entonces, yo creo que la S cada vez será más importante y empresas que pueden decir que yo cumplo, ¿no? Yo lo hago de una manera responsable, al final tienen la preferencia de inversores ante empresas que no lo dicen, ¿vale? O sea, es un tema de negocio. Luego los clientes, los ciudadanos cada vez son más responsables y también cada vez exigen más que no solo se hable de beneficios económicos, sino también de responsabilidad con la sociedad, con las personas, con el clima. Y también son importantes aspectos, ¿no?
Y al final, en la IA es muy importante, ¿no?, la atracción de talento y retención del talento, y empresas que tienen un enfoque responsable, que realmente no solo lo dicen, sino lo demuestran y que lo hagan, también tienen capacidad de retener, ¿no?, y atraer a ese talento de una manera más fácil, ¿no? O sea, hay muchos estudios con empleados que dicen, oye, yo valoro mucho más una empresa que es responsable que una empresa que solo va a por beneficios económicos. Ese es el primer punto. Sobre la revolución del mundo, revolución en el mundo, y hay un libro muy interesante de Anu Bradford que se llama Digital Empires, ¿no? Que realmente explica muy bien la diferencia entre los tres, ¿no? China, Estados Unidos y Europa. Yo solo aquí quiero decir que, como ya ha dicho Lorenzo, en China ya hay regulaciones de inteligencia artificial en marcha, ¿no?, que son muy parecidos a los que están que van a entrar en la Comunidad Europea. Lo que sí verá también, el fin final, ¿no?, es distinto, ¿no? Pero si miras la regulación en sí, son muy parecidos. Y comentar que en Estados Unidos hay la Executive Order de Biden, pero hace un mes publicaron un documento que obliga a todas las agencias públicas, no a las empresas, pero a todas las agencias públicas que tengan un Chief AI Officer. Es descrito con cuál es el rol, con quién tiene que interactuar, qué responsabilidades tiene. Muy parecido, ¿no?, en la GDPR, el tema del DPO, pero para inteligencia artificial y solo en agencias públicas. Pero esto es muy, muy avanzado comparado con Europa, porque en Europa no hay ninguna exigencia, ¿no?, de un tipo de rol que tiene que tener la administración pública o las empresas. Yo soy fan de la recomendación de inteligencia artificial de UNESCO, no porque es tan bueno, pero pues abarca 193 países. O sea, abarca China, Middle East, Europa, América Latina, África, Estados Unidos, abarca todo. Obviamente es una recomendación, entonces un país que dice yo me apunto a usar la inteligencia artificial de esa manera y luego no lo hace, pues obviamente no hay sanciones, ¿no? Pero yo creo que hay que ir a nivel global y no en islas, aunque yo creo que la regulación europea desde luego es un paso importante hacia adelante y en la buena dirección. Por fin, ¿no?, ¿qué quiere decir implementar eso en una organización, ¿no? Y yo creo que tampoco es, aunque quede mucho por definir, o sea, lo que hay que hacer como empresa es montar un proceso, un modelo de gobernanza, ¿no?, del uso IA responsable, ética, que es nada más de definir algunos roles y funciones, responsabilidades, y luego, ¿no?, formar a la organización para que lo cumpla, y luego obviamente pues tiene que acabar con un tema de validación por cumplimiento, ¿no? O sea, pero como yo lo veo, que lo que tiene que hacer las organizaciones es registrar todos sus sistemas de inteligencia artificial, que puede ser un reto, ¿no? Como Telefónica tiene más de 500 sistemas, pues registrar 500 sistemas es complicado, pero el registro debe ser un registro objetivo, ¿no? ¿Qué tipo de IA es? IA generativa o machine learning, qué tipo de datos, está creado en casa o está comprado o en socios, o sea, datos objetivos. Ese es el registro. Y luego muchos de estos serán de bajo riesgo, no hay que hacer nada más, ¿no? Pero los altos riesgos hay que tratar. Bueno, una vez que tienes registrado, lo que hay que hacer es hacer la evaluación de riesgo, ¿no? Está dentro de las categorías predefinidas o pues tú también con tu criterio puedes ver, oye, este sistema de IA pues tiene poco riesgo, tiene alto riesgo. No hace falta que es una autoevaluación de la persona que registra el sistema. Puede ser, ¿no?, un experto en esa temática. Eso ya es decisión. Una vez definido el riesgo, pues vienen los requisitos, ¿no? Lorenzo ha mencionado algunos requisitos, pero pueden haber otras empresas que tienen otros tipos de requisitos. Pues los requisitos vuelven al equipo original que, oye, con este riesgo tienes que cumplir esto. Y luego, pues hay una validación de este riesgo. Y todo eso, obviamente, no siempre funciona bien y hay discusiones, debates de esto es alto riesgo, es poco riesgo, ¿puedo usar esta variable como el género sí o no en una aplicación? Pues puedes tener un comité, ¿no?, IA ética, que debate esa temática. Oye, mejor no, o aquí no hay ningún riesgo, etc. Lo importante es debatirlo, documentarlo y tomar una decisión explícita. Y luego la decisión puede ser la decisión equivocada, pero por lo menos no haces cosas lo más rápido posible y luego te encuentras con hechas que realmente son muy buenas, ¿no?
Aunque, como dice Lorenzo, esa regulación es bastante distinta que la GDPR, yo creo que las organizaciones pueden aprender mucho de los procesos que han implementado, las estructuras que han montado en la GDPR para también cumplir con esa AI Act, aunque el contenido es distinto. Gracias. Muchísimas gracias, Richard. Lo que vamos a hacer, porque ha habido alguna pregunta en la audiencia, es tener todas las presentaciones y al final habrá el turno de preguntas y se podrá preguntar también desde aquellos que están en casa. Pues gracias, Richard. Hemos ganado 2 minutos, así que pasamos inmediatamente a Enrique. Enrique Bonsón es profesor de Contabilidad y Economía Financiera en la Universidad de Huelva. Es presidente del Comité de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de la Asociación AECA. Es miembro fundador y miembro del Consejo Directivo de Vida del Observatorio, como también lo fue de XBRL España, del que fue vicepresidente. Es fundador y editor de la revista digital de Accounting Research. Y bueno, es profesor visitante de numerosas universidades en China, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Querría destacar que lleva ya varios años siendo el profesor más citado de España. Está entre los 2% de los profesores más citados en todo el mundo, en las revistas científicas del ramo. Enrique, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Manuel. Bueno, yo quería compartir con vosotros algo que publicaremos pronto. Todavía falta algún detalle en relación con el impacto, es un trabajo empírico, el impacto de la regulación, del reglamento, en los informes anuales de las empresas del IBEX 35, es decir, cómo ha evolucionado la conversación. Me refiero a la revelación de información sobre inteligencia artificial en las empresas del IBEX desde, concretamente aquí tengo los resultados de 2022-2023, que es donde se produce el punto de inflexión, justamente en 2023. Realmente, claro, lo completaremos con lo que ocurra en 2024, que aunque todavía no vaya a entrar en vigor la regulación, pues sí que está ahí la referencia, ¿no? Realmente es muy interesante porque en la serie anterior, es decir, hasta 2022, en España solamente había una empresa que en sus informes anuales, y no ya en 2022, sino desde 2018, que en sus informes anuales hablara sobre el tema. La empresa y el responsable de eso está aquí sentado a mi derecha. La empresa es Telefónica y el responsable es Richard Benjamins. Es la primera empresa no nacional, evidentemente nacional, no solo europea, sino mundial, en publicar unos principios éticos sobre inteligencia artificial, concretamente en 2018. Es decir, en esa fase de regulación blanda, ¿no?, que es buenas prácticas, principios. Bueno, eso, el impacto en los informes anuales es cero. Si nadie reporta sobre cosas blandas. Aquí está clarísimo y ahora traemos la evidencia de que es la regulación dura la que necesitamos, ¿no?, para que empecemos a hablar de gobernanza, cosas como la gobernanza de la inteligencia artificial. Gobernanza de la inteligencia artificial hasta 2022. En 2022 hay una empresa del IBEX, el 3%, traducido en porcentaje, 3% de las empresas IBEX hablando de gobernanza de inteligencia artificial. ¿Cuál era el discurso sobre inteligencia artificial? Fundamentalmente en relación con el uso responsable de la inteligencia artificial, es decir, evidentemente vinculado con esos aspectos blandos, ¿no?, de la regulación. Vamos a hacer uso responsable de la IA, pero ¿cuántas empresas? El 14%. Es decir, y además es el tópico más... Esto está hecho con... he olvidado decirlo. Eso está hecho tomando todos los informes integrados anuales de sostenibilidad de las IBEX 35 y con un proceso de minería de textos, ¿no? Entonces, extrayendo, digamos, las frases relevantes de acuerdo con un diccionario de bigramas que, bueno, que conjugan una serie. Podréis leer los detalles en esta publicación que pronto sacaremos, ¿no? Entonces, realmente, quiero decir, en el año 2022 es que Telefónica ocupaba el 75% de la conversación.
El 75% de la conversación sobre IA en las empresas IBEX 35 son frases, son párrafos extraídos de los informes de Telefónica. Y el 25% restante se lo repartían otras 4 empresas. Por lo tanto, es que nadie en 2022 había una incluso que hablaba de IA generativa. Eso es lógico, porque la explosión se produce en 2023, ¿no? Y realmente ahora en 2023, hablando de IA generativa, la explosión de la IA generativa coincide con que ya todas las empresas, bueno, todas, solamente un 43% de las empresas del IBEX, ¿no? Que no son todas, pero ya sí que hay un volumen de empresas reportando sobre tanto oportunidades como riesgos de la IA generativa, como que estamos explorando el potencial de la IA generativa. Pero la gran transformación se produce en 2023. La conversación se multiplica por 4. ¿Cuál es la causa? Bueno, evidentemente ya a finales de 2023 ya se había producido el consenso, ya prácticamente estaba todo cocinado, salvo que había que pasarlo por el Parlamento, el Consejo, etcétera. Bueno, realmente ahora sí que ya se empieza a hablar. ¿Y cuáles son los temas más tocados, no? Pues los temas más tocados, el uso responsable ya pasa a un segundo plano, aunque muchas empresas, un 20% de las empresas del IBEX hablan del uso responsable de la IA, pero sí que gobernanza ya empieza claro, evidentemente ya estamos pensando en que en cuanto tengamos que aplicar la normativa, vamos a tener que organizar una estructura de gobierno de la IA, ¿no? Que era a lo que Richard se refería antes también, ¿no? Esas posiciones de Chief Artificial Intelligence Officer y bueno, con sus conexiones con el propio Consejo de Administración y las comisiones correspondientes, ¿no? Bien, por tanto, hay una evolución en todos los niveles. Nadie hablaba de riesgos de inteligencia artificial, ninguna empresa, mejor dicho, una empresa que además era Telefónica, planteaba los riesgos de la inteligencia artificial, potenciales riesgos, el riesgo de sesgo, bueno, todo esto que ya conocemos perfectamente. Ahora es uno de los temas, vamos, el tema más mencionado en todos los informes, ¿no? Ya muchas de las IBEX 35 se hacen referencia a entre los principales riesgos emergentes, aparte del geopolítico, que también toma mucho protagonismo, es el riesgo derivado de la aplicación de la IA, ¿no? Por tanto, bueno, digamos que estamos en una fase, estamos en el inicio, evidentemente, esperamos que en 2024 y en 2025, pues, digamos, tengamos una sección dentro de los informes de sostenibilidad que toquen la responsabilidad digital corporativa. Muy recientemente en AECA hemos publicado un marco para la información, concretamente en el mes de abril se ha hecho público, hemos publicado un marco para la información sobre responsabilidad digital corporativa. Una de las patas de la responsabilidad digital corporativa es el uso responsable de la inteligencia artificial, que con la regulación evidentemente sí se va a volver más responsable que no con esa normativa blanca que llevamos manejando desde 2018 y siguientes, ¿no? Con luego los principios de la propia Comisión Europea, el Trustworthy AI y bueno, realmente a partir de aquí, por tanto, el gran punto de inflexión viene antes de la publicación, antes de la aprobación, porque en diciembre de 2023, que es a la fecha de cierre de estos informes anuales, todavía, pero evidentemente se estaba descontando el efecto que iba a suponer la aprobación del reglamento, ¿no? Por lo tanto, bueno, señalar que todavía queda un camino por recorrer, que hemos pasado de que un 3% de las empresas, que era Telefónica, del IBEX, cubriera un nivel mínimo razonable de información sobre riesgos, gobernanza, principios, cumplimiento, etcétera, inteligencia artificial, hemos pasado a un 23. Y la buena noticia para el observatorio es que
el pionero es miembro del observatorio, Telefónica, y entre ese 23% de empresas pues también se encuentran BBVA y Redeia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues evidentemente esto de alguna manera es lo que como observatorio creo que nos merece la pena. Y creo que he dicho todo lo que tenía en la chuleta, por tanto, terminado. Pues muchísimas gracias, Enrique. Un lujo de mesa, todo lo que contáis y además ajustando perfectamente al tiempo que habíamos previsto que tendríamos cada uno. Bueno, no empecé diciendo que les había comentado que podría estar bien tener esta visión coral de cómo puede afectar la regulación de la inteligencia artificial en cada una de las áreas en las que ellos han estado trabajando: investigación, ética, universidad, empresa. Y eso es lo bueno de esta mesa que estamos teniendo hoy. Pasamos ahora ya a GMV, la empresa. Juan Miguel Auñón es doctor en física teórica por la Universidad Complutense de Madrid y en ese campo ha estado trabajando durante más de 10 años en la elaboración de inteligencia artificial para resolución de sistemas complejos. Y de ahí ya saltó directamente a la empresa en donde aplica estas técnicas. Actualmente Juan Miguel es el responsable de tecnologías de preservación de la privacidad, lo que se llaman tecnologías PET, donde combinan la inteligencia artificial con la criptografía para poder desarrollar soluciones que garanticen la privacidad de nuestros datos. Cuando quieras. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a Manuel, muchas gracias a Vida. Me encanta la atmósfera que estamos creando, cada uno con sus puntos de vista. Y yo quiero incorporar el mío desde el lado de la tecnología, ¿vale? Porque yo me identifico perfectamente con todo lo que ha dicho Lorenzo. No digo, nosotros no somos fabricantes de inteligencia artificial, pero sí implementadores. Así que esta regulación nos va a afectar mañana mismo. ¿Y qué pasa? Claro, yo cuando empecé a leer los primeros borradores, pues al principio, oye, pues estaba un poquito más tranquilo. Porque ¿qué ocurre? Llevo 10 años desarrollando soluciones de inteligencia artificial. Diría que el 70% se quedaban en prototipos. Al quedarse en prototipos, yo ahí ponía un semáforo en verde, saca los colorines y digo, anda, qué bien, que no me tengo que preocupar de todo esto. A mis clientes no les tengo que trasladar esta preocupación. Pero claro, ahora ya esto ya no está siendo tan así. Ahora la inteligencia artificial se está democratizando. Fijaros, estamos en el edificio de registradores de España y estamos hablando de inteligencia artificial. Tela. Vamos, yo no me imaginaba que iba a estar aquí hablando de esto. Así que la inteligencia artificial llega hasta aquí. Llega hasta aquí, llega hasta la administración pública, llega a todos los lados. Así que les va a afectar directamente. Hay que hacer estas evaluaciones. Y es que vamos a pensar ejemplos muy sencillos, ¿no? Ahora, cuando Lorenzo comentaba los sesgos, y yo como tecnólogo digo, oye, ¿yo cómo aprendí a esto de hacer modelos de inteligencia artificial? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando estás aprendiendo inteligencia artificial, crear modelos, hay una serie de competiciones, ¿vale? Donde los científicos de datos pues, se enfrentan entre ellos para ver quién dice, oye, pues mi modelo es mejor, yo he utilizado esta técnica, yo otra. Uno de los más famosos y más sencillos es el del Titanic. Predecir si una persona iba a ser superviviente. ¿Qué pasa cuando haces esos modelos? Intentas explicarlos. Pues yo creo que todos los de aquí somos capaces de explicar qué pasaba, por qué el modelo era capaz de decir si alguien iba a sobrevivir o no. Mujeres y niños. Mujeres y niños. Anda. Claro, porque acordad de la famosa película. Oye, que pasen primero mujeres y niños. Ahora viene Lorenzo, ahora viene la regulación. ¿Vamos a utilizar este sistema de inteligencia artificial para tomar decisiones? Pues obviamente ahí creo que entonces pasamos del verde, pues si no me confundo, casi al rojo. Está prohibido, porque hemos introducido un sesgo en esa inteligencia artificial con el cual vamos a tomar una decisión que es que afecta al ciudadano. Y ha dicho muy bien, el objeto de esta regulación no es hablar tanto de los afectados, porque se tienen que sentir seguros. Yo monto en un ascensor y yo sé que ese ascensor está regulado.
Yo no sé, y sé que hay un botón ahí que si pasa algo, hay un botón del pánico. Y yo me siento seguro cuando utilizo ese ascensor. Pues lo mismo en los sistemas de inteligencia artificial. Y es que además, claro, ahora ya, pues prácticamente todo el mundo tiene en su mano hacer sistemas de inteligencia artificial y encima con el famoso ChatGPT. ¿Y qué ocurre? Que si hay una inteligencia artificial, es porque ha habido unos datos. Así que otra regulación que también afecte, que también tenemos que tener en cuenta, afecta con qué datos han sido entrenados y luego, bueno, entrenar desde cero estos modelos y sobre todo estos grandes es prácticamente imposible. Es decir, o tengo una granja o soy el Barcelona Supercomputing Center que tiene esa capacidad, o tú lo que haces generalmente los ajustas a tu caso de uso. Así que incorpora los tuyos propios que también tienen una regulación. Pero ya te digo, no solo para entrenarlos, sino para usarlos. Nosotros cuando yo llego ahora desde el teléfono móvil, pues cojo, le pregunto al chat GPT pues cualquier pregunta y bueno, aparte de las alucinaciones que pueda tener, pues he enviado mis datos a un servidor. Yo no tengo ni idea qué hacen con ello. He perdido el control, que va relacionado con los temas de gobernanza que has dicho. He perdido la gobernanza, la soberanía. Y es aquí donde como tecnólogo lo engancho con el tema de las Privacy Enhancing Technologies, que en eso llevo trabajando muchos años. Es decir, podemos ayudar que estos sistemas sigan funcionando como lo hacen actualmente. ¿Puedo seguir utilizando este ChatGPT en remoto, en la nube, pero en vez de enviar mis datos que estén de una forma encriptados, protegidos, de algún modo que yo sea el soberano de los mismos? Pues la respuesta es que sí, es que se puede. Y claro, no os voy a engañar, cuando hablamos del ChatGPT, pues ahí es más difícil debido a toda la infraestructura que te hace falta. Pero hay muchos casos de uso que son más sencillos, que están en nuestro día a día, en el que sí podemos aplicar, que podemos preservar la privacidad de nuestros datos y seguir utilizando estos sistemas de inteligencia artificial sin que nos llevemos las manos a la cabeza. Y vamos, como ha comentado, es que la gobernanza es fundamental y siguiendo enlazando, esto lo estoy viendo ya desde Europa, con todo lo que está promoviendo Europa en la economía del dato, los espacios de datos, como los promotores de espacios de datos ya te están diciendo, oye, tiene que haber una regulación, tiene que haber una soberanía, tiene que haber una gobernanza. Así que fijaros cómo va todo. Ya desde Europa nos están poniendo en el camino, nos están diciendo, oye, aquí, por aquí hay que seguir esta regulación. También lo has dicho desde Telefónica y lo has dicho muy bien. Yo cuando desarrollo sistemas siempre está el security by design, ¿no? Yo si te doy una solución, tú no me puedes preguntar si es segura o no. Yo te doy que es segura. Es que no se pregunta. Eso te lo tengo que dar. Claro, ahora lo que va a haber que ir implementando es inteligencia artificial, IA, Act by Design, para que yo cuando te dé una solución ya sea segura. Y con esto he terminado mi ponencia. Pues muchísimas gracias y ahora entonces pasamos a Álvaro. Álvaro Ortiz es el responsable de análisis con Big Data e Inteligencia Artificial para análisis económico en BBVA Research y dirige la unidad que hace análisis de Big Data en cuestiones precisamente económicas, sociales y geopolíticas. Es doctor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, luego tiene varios títulos por universidades extranjeras, habiéndose especializado en temas relacionados con Machine Learning y grandes modelos de lenguaje. Sus trabajos, de hecho, con Big Data se han implantado y se han presentado en muchos bancos centrales. El Banco de España, ahí fue donde le conocimos, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, y es Keynote Speaker en el Banco Central Europeo, Banco de Italia o en el Ministerio de Economía de Alemania.
Es miembro del Grupo Asesor Técnico sobre Nuevas Fuentes de Información en el Instituto Nacional de Estadística y es un asiduo redactor de revistas académicas y periódicos internacionales. Muchas gracias, Álvaro. Pues muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Yo me gustaría centrar la exposición en 3 elementos. Uno es la complejidad. La complejidad, porque ya complejo aportar algo siendo de los últimos y con tales ponentes. O sea, eso ya es complejo. Y lo segundo es porque el entorno es muy complejo. Lo segundo, haré una valoración, aunque es que Lorenzo pues lo ha resumido todo muy bien, incluso la parte a la que nosotros nos dedicamos, que es a banca y finanzas. Y tercero, voy a exponer un poquito, añadir algo, si se puede, en la competición entre China, Estados Unidos y Europa. Sobre la complejidad, el entorno es muy, muy cambiante. O sea, lo primero que debemos reconocer es que regular esto es muy, muy complejo para los reguladores. Esto no es nuevo, pero sí que se ha acelerado. O sea, yo ya en el siglo pasado ya sabíamos lo que era un random forest y una red neuronal, pero el tamaño, la escalabilidad que ha alcanzado esto hoy en día no tiene nada que ver. Pero yo simplemente en los últimos 2 años, cuando empezamos Tomás y yo, hablábamos básicamente de Big Data, supervisado, no supervisado, Deep Learning, redes neuronales. Pero en el último año, es que esto ha cambiado en los 2 últimos años tremendamente. Transformers, Large Language Models, IA generativa, IA de uso general. Y yo creo que esto se mezcló en el proceso de regulatorio, en el proceso en el que se estaban generando las leyes y hizo además que Estados Unidos y China reaccionaran como se ha comentado también aquí. Es decir, el entorno ha sido muy, muy cambiante. Y a mí yo cabría esperar que va a seguir siendo muy, muy cambiante porque esto es solo el principio, ¿no? Entonces, quizás la Unión Europea ha tenido la ventaja de vamos a empezar a hacer algo en términos de regulación y el resto, digamos que se ha puesto las pilas, entre comillas, y ha visto la necesidad de introducir cierta regulación, ¿no? Una regulación que desde mi punto de vista es difusa, como ha comentado muy bien Lorenzo, y que va a requerir muchas dosis de flexibilidad, porque no sabemos, yo creo que estamos en el principio del camino. Entonces, saber lo que pueden hacer o no los LLM dentro de 1 año o 2, pues puede cambiar la película y sus implicaciones regulatorias totalmente. Entonces, yo lo que creo que aquí lo que va a haber que hacer un esfuerzo sobre todo en gobernanza interna de las empresas, de ir preparándose para el futuro y gobernanza externa, ¿no? Sobre la valoración, o sea, hay muchas leyes, muchas capas. Nosotros que trabajamos con los datos de regulación, ya estaba la GDPR, ahora se añaden más capas sobre los modelos. El modelo, luego hablaré un poquito de la narrativa, pero el modelo, ya la narrativa nos habla que el modelo está basado en riesgos. Es decir, en Europa no nos gusta ver las cuestiones como oportunidades, nos gusta ver el tema de los riesgos y el sistema se llama de riesgos, que a nosotros nos parece bien y nos parecen razonables los riesgos, sobre todo la inclusión en riesgo pues, del scoring, de la evaluación de riesgos y la evaluación de recursos humanos, pues nos parece razonable. El sistema podría ser otro también, pero nos parece razonable. Y lo último que se ha introducido sobre la inteligencia generativa, ¿no? Sobre tener ciertas transparencia y para los grandes ya otros requisitos, pues nos parece a priori que nos parece razonable. ¿Qué es lo que ha habido en la negociación? Cambios, incluso la biométrica al final se ha excluido de los, y eso es importante para la banca y eso lo valoramos positivamente. ¿Qué es lo que nosotros destacaríamos? Lo primero, que esto se parece mucho a... Europa es una zona de blancos y negros. Yo he vivido en Oriente Medio varios años y esto es una zona de grises, muchos actores, yo creo que va a ser muy, muy volátil, ¿no? Entonces yo creo que va a haber que ser muy flexibles y muy ágiles a la hora de aplicar esto, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los sistemas.
Toda esta regulación, sin duda alguna, eleva unos requisitos de vamos a tener que tener unos sistemas, porque hemos sido incluidos en la banca en alto riesgo, ¿no?, de mantenimiento de registros de datos, y que duda cabe que eso encarece los procesos, pero los requisitos de los otros sectores pues encarecerán sus procesos, ¿no? Entonces entramos aquí en un equilibrio delicado en lo que es el coste y la competitividad, ¿no? Por último, voy a hablar un poco de lo que es mi opinión personal sobre el tema de la competencia de Estados Unidos, China y Estados Unidos, China y Europa, ¿no? Sin antes comentar que lo que sí que nos parece, y Lorenzo lo ha comentado, que hay muchos actores aquí, la AESIA, la EPD, el Consejo Europeo. A nosotros, por ejemplo, valoramos muy positivamente que el supervisor bancario, que el Banco de España, que conoce perfectamente el negocio bancario, porque lleva años supervisando, esté incluido, ¿no? Porque pensamos que puede aportar mucho en entender, a lo mejor, cuestiones que para otros reguladores es más difícil de entender. Sobre la aproximación internacional, yo creo que tenemos un problema muy serio que no tiene que ver con la regulación. En vez de que Richard lo ha dicho, no es que China regula, cómo está regulando China puede ser incluso más intenso que en Europa. Y en Estados Unidos yo creo que ha sido el nacimiento de los Large Language Models y sus implicaciones lo que generó la Biden Act y todo lo que puede conllevar, ¿no? Entonces, aquí hay varios elementos y son culturas diferentes tradicionalmente y cada una ha apostado por reforzar una pata, ¿no? China, por ejemplo, si tenemos varias dimensiones, ha apostado por controlar mucho la cuestión de soberanía y control por razones políticas obvias. Tradicionalmente al gobierno chino, digamos, no es que sea amante del control, pero es algo de en las que conoce y ejecuta bien. Cuando esto en Estados Unidos y en Europa pues no tiene tanta importancia. En Europa, ¿por qué hemos apostado más? Por la protección individual, por del individuo, ¿no? Y eso es así. Y esto en menor medida es, por supuesto, en China y en Estados Unidos, ¿no? Ellos han apostado por otra institución que no son el individuo y la familia, sino son las empresas. El ecosistema de negocios americano, no el de la IA, el de toda la vida, no tiene nada que ver con el europeo, ¿no? Y hay veces que nos da la sensación de que nosotros vamos a regular lo que ellos hacen. Es básicamente la concepción que se tiene hoy de esta batalla entre la regulación y la competitividad, ¿no? Pero yo creo que ahí nosotros tenemos un problema y tenemos que apostar también por otras estrategias que se están diseñando paralelamente a la regulación, y parte de ella es la estrategia europea, ¿no? Y aprovechar esas palancas, el reconocer que tenemos un problema irracional. Y luego hay una parte yo le llamo de recursos y la narrativa. O sea, hay una última encuesta que me lleva a la contraria, pero hay una narrativa muy mala al mundo de los algoritmos, de la IA. Se habla simplemente de los sesgos. Vamos a ver, sesgos. Los sesgos, lo que hacen los algoritmos es amplificarlo, pero los sesgos estaban ya en la información. ¿Alguien se ha molestado en regular Internet? En los LLM utilizan como training information la información de Internet, la información de Wikipedia. Resulta que nos hemos dado cuenta que existen sesgos. Pero vamos, existían desde el siglo pasado y a lo bestia. O sea, no que se están acelerando, ¿no? Pero que eso no quita que no haya que regularlo. Pero tenemos una narrativa muy mala, tenemos una visión de la IA que es explotadora del individuo y no que hace muchas cosas. Prácticamente en la mayoría de los procesos de la banca hay algo de inteligencia artificial, pero en los de la medicina mucho más. En lo de la robótica, o sea, y vivimos como vivimos, y en mi opinión vivimos mejor que en el pasado gracias a la ciencia. Entonces yo creo que es una oportunidad también para Europa, para el cambio. Somos viejos, porque es así.
porque entonces vamos a necesitar aumentos de productividad considerables y es una oportunidad de tapar este problema. Y yo creo que lo que debemos hacer es aprovecharlos y que la regulación que es necesaria, pues que no constituya un obstáculo para este problema que tenemos, simplemente. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, terminamos la mesa precisamente ahora ya con Teresa. Teresa Martínez es ingeniera aeronáutica por la UPM y además es MBA internacional. Trabaja en la Agencia Española de Protección de Datos como jefe de área de innovación. Y su trabajo se centra precisamente en la inteligencia artificial, espacio de datos, cloud, big data, compartición masiva de datos y sobre todo técnicas de mejora de la privacidad. Ella está en la división de innovación tecnológica y su experiencia anterior pues fue el otro mundo, a la aviación civil en otras áreas totalmente distintas. Así que me imagino que tiene una visión absolutamente compleja y completa de muchas cosas. Muchas gracias. Cuando quieras. Vale. Bueno, lo primero, dar las gracias. Esta mesa está siendo muy interesante y toda la jornada, la verdad. Bueno, me toca la última presentación. Trataré de ser breve y encima soy como el enemigo para mucha gente aquí. Y tan solo indicar, bueno, comenzar mi presentación diciendo que vivimos en un mundo digital, que cada vez hay más datos, que el propio RGPD lo reconoce y que la protección de nuestros derechos como ciudadanos, no como empresas, donde el RGPD es un mecanismo que parece que dificulta todo, visto como ciudadanos protege nuestros derechos y es el punto base de protección del resto de derechos, la protección de nuestros datos personales en el mundo digital en el que vivimos. Como has dicho, en el nuevo mercado europeo digital se está regulando muchos aspectos, pero para todos los nuevos reglamentos, como ha dicho Lorenzo, no se crea una nueva base legal para el tratamiento de datos personales. Cada vez que se quieren tratar datos personales habrá que tener en cuenta el RGPD y la inteligencia artificial no es una excepción, pero también en los entrenamientos de los modelos de inteligencia artificial, en estos Large Language Models, donde se necesita tantos datos para su entrenamiento. Parece que se olvida, parece que con el reglamento de inteligencia artificial damos pie a entrenar los modelos sin más, pero aquí también aplica el RGPD, no es solo para el despliegue de estos sistemas, es desde la concepción. Y añadiría que no es solo Security by Design, no es IIAC by Design, es Data Protection by Design también y by Default. Porque recientemente hemos escuchado unos nuevos desarrollos de Microsoft, creo, que hablan de un recall, que habla de tomar screenshots de tu pantalla para ir recordándote procesos que habías hecho mediante el proceso de imágenes. Y así determinadas tareas, si quieres recordar cómo lo hacías, vas y lo miras. Y eso es una invasión a la privacidad inmensa y es ahí donde podríamos hablar de Data Protection by Default. No dar este servicio por defecto en nuestros sistemas operativos. Bueno, me he hecho una chuleta aquí para ver qué voy contando, que podría hablar horas y horas. Bueno, esta regulación es un reglamento de producto, de puesta en el mercado del producto o de servicio, como bien ha hecho Lorenzo, este sello CE, pero se le pone por encima una capa de protección de los derechos. Y aquí hago un poco de publicidad de nuestro trabajo, es significativo cómo se está hablando de la protección de los menores. Se habla específicamente de la protección de los menores con los sistemas de inteligencia artificial y otros reglamentos nuevos digitales, como el Reglamento de Servicios Digitales, también habla de la protección de los menores. Y es aquí donde tenemos que tener especial cuidado cuando hablamos de prácticas prohibidas y prácticas de alto riesgo, donde se habla de la explotación de vulnerabilidades de determinados colectivos, de afección a la salud mental de determinadas personas, a
afectar al comportamiento de determinadas personas, porque de hecho los menores son colectivos especialmente vulnerables y es aquí donde hay un gran trabajo de sensibilización para el tema del acceso de los menores a redes sociales, a Internet, a contenido adulto, que también nos ha introducido en la primera presentación desde el registro de la propiedad del trabajo que están haciendo. También quiero decir que, como ya se ha mencionado muchas veces, que esto no trata de frenar la innovación. Esto trata de cambiar la perspectiva de cómo innovamos, de meter al ser humano en el modelo, de hablar de pets, por ejemplo, de cómo entrenamos modelos que puedan ser respetuosos con nuestros derechos. Yo quizá porque estoy en este mundo, pero yo cuando voy a reuniones internacionales, incluso trato de irme más allá de la protección de datos, cuando voy en otros ámbitos más de inteligencia artificial, resulta que aquí internamente todas las empresas hablamos de que el RGPD es un problema, pero vas fuera y hablas de que es que esto sería inviable en Europa. Es que esto no nos imaginamos que pueda ocurrir en Europa. Eso es una vulneración de nuestros derechos. Pues veámoslo así. Veamos una innovación pues con el ser humano. Y, de hecho, gracias a este reglamento no frenamos esta innovación, frenamos a que haya inteligencias artificiales que se puedan poner en nuestro mercado que vulneren nuestros derechos, nos protegemos. Queremos proteger el modelo de democracia europeo, de protección de nuestros derechos y queremos extrapolarlo. Además, ahí añado que no lo habéis mencionado, a nivel internacional también se ha trabajado muy duro la Unión Europea para el convenio de inteligencia artificial del Consejo de Europa, que va más allá de la Unión Europea, donde Estados Unidos en principio lo va a ratificar, ya se ha aprobado, solo queda que lo ratifiquen en sus leyes, que ya se habla de la protección de derechos, se da un enfoque obligatorio de cumplimiento en la empresa pública y también ya empieza a hablar de la empresa privada. O sea que eso es un gran avance. Nosotros desde el RGPD nosotros vemos la inteligencia artificial normalmente como una herramienta para el tratamiento de los datos personales. Dentro de las operaciones que queramos llevar a cabo, pues podemos usar inteligencia artificial o no para procesar los datos. Entonces, en este sentido, si nosotros usamos una inteligencia artificial, dado las características de la propia inteligencia artificial, se considerará que es un tratamiento de alto riesgo. Entonces, nosotros tendremos que tener una información adicional de esta inteligencia artificial, que seguramente, según el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial, no sea de alto riesgo, pero según el RGPD sí. Y aunque no sea de alto riesgo y no se le exijan los requisitos del Reglamento de Inteligencia Artificial en cuanto a transparencia, explicabilidad, documentación técnica, nosotros tendremos que tener esa información y saber información de esa IA para poder hacer una evaluación de impacto en protección de datos. Porque al final necesitamos toda la información de todas las herramientas que utilizamos para procesar datos para poder dar cumplimiento al RGPD. Y entonces necesitaremos usar una IA que en principio sea accountable con el propio RGPD, asegurarnos de ello. Eso como un matiz. Y luego ya en el propio tratamiento, muchas veces en el RIA se hablan de perfilados, de ciudadanos, de reconocimiento de emociones, de inferencia de emociones. Todo eso aplica a RGPD. El perfilado, artículo 22 de la RGPD, decisiones automatizadas y perfilados. Emociones, inferir emociones son datos biométricos, pueden ser considerados datos biométricos. Eso son unas categorías especiales de datos. O sea, que tiene una consideración especial. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y es aquí cuando ya nos juntamos y cuando con todos estos nuevos paquetes regulatorios, cuando el lado técnico y el lado jurídico y el lado filosófico en muchas ocasiones tienen que estar juntos. Yo como técnica soy incapaz de entender determinadas consideraciones legales que seguramente Lorenzo podría explicar mucho mejor. Pero seguramente Lorenzo, sin información de la gente técnica o gente que tiene otra visión, no podría trabajar. O sea que ahora es fundamental en este entorno en el que nos movemos, los unos no podemos vivir sin los otros. Yo voy a
participo en conferencias donde muchas veces me encuentro perfiles técnicos y perfiles legales y aprendo de los legales y los legales, o sea, los jurídicos, y los jurídicos aprenden de los técnicos. Es fundamental. Ya termino. Al final no ha sido tan breve. Y ya lo único, decir que lo de automatización es la decisión de la persona que hay detrás, la que decide si se usa la decisión de la IA como la decisión va a ser esa o si yo la voy a supervisar. Es fundamental. Y luego, como ha dicho Lorenzo, no hay que confundir transparencia RIA con transparencia RGPD, ni supervisión humana RIA con supervisión humana RGPD. Y ya pues, sería ya abierta a preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, teníamos previsto acabar la sesión a las 2. Yo os iba a proponer, Lorenzo, si es posible, que la alarguemos 10 minutos más para que así tengamos 14 minutos para interactuar. Y lo primero, antes de abrir el turno de preguntas a toda la audiencia, es al propio Lorenzo, si hay alguna cosa de lo que se ha comentado en la mesa por nuestros 5 compañeros, si hay algo que te resuene, que quieras comentar con nosotros y ya luego abrimos el turno de preguntas. Nada, muchas gracias. Tenemos poco tiempo. Si hay alguna pregunta, pues participaría. Directo. Vale, pues entonces, ¿tenemos alguna pregunta desde el panel? ¿Hay algo que haya...? Yo es que desde aquí no veo. Muy bien, pues entonces abrimos el turno de preguntas entre los propios panelistas. Si me permitís, abro yo el fuego para precisamente a Lorenzo decirle de las cosas que aquí se han comentado desde tantos distintos aspectos. Este último que se ha dicho del Data Protection by Default, ¿es algo que la regulación realmente puede gestionar y puede garantizar? Porque eso me parece que sería básico, pero como nos has dicho, son 2 regulaciones diferentes, ¿no? La de la inteligencia artificial va por un lado y la de la protección de datos va por otra. ¿Cómo gestionarlas para que al final coincidan en ese puzzle que tú nos decías que existe y que es un puzzle que no termina de cuadrar? Bueno, la verdad, el modelo no es el mismo porque uno es el de fabricación de productos y el otro es el de protección de datos, pero sí que se ha generalizado en todos los temas digitales un modelo del más vale prevenir que curar. Básicamente, la regulación lo que hace es establecer toda una serie de obligaciones sobre la premisa de que si cumples con estas obligaciones no se produce el daño, no se produce la violación de la protección de datos o de otros derechos. Entonces, este es el modelo. Este modelo es el que genera muchas reacciones porque, claro, obliga a muchas cosas a todo el mundo, a todos los proveedores o a todos los que traten datos personales. Y entonces, digamos, es lo que genera más reacciones desde fuera de Europa. En el Estados Unidos normalmente se es más reactivo. Se es más reactivo. Si pasa algo, pues se actúa. Sobre esta base, es muy difícil contestar de manera mucho más concreta a tu pregunta, en el sentido de que la colega de la Agencia de Protección de Datos pues, lo conoce muy bien. Se pueden poner mecanismos preventivos como el DPO, se puede poner el que ha señalado Richard en cada organización. Un responsable en el desarrollo de IA. El reglamento establece al fabricante, para entendernos, al proveedor, establece una evaluación o análisis de riesgos y luego esto ha tenido bastante repercusión, aunque parece que va a ser menos importante y no me voy a extender en esto, que se ha introducido en los últimos momentos del reglamento de inteligencia artificial un estudio de impacto de derechos fundamentales, ya no para los fabricantes, que son menos, sino para todos los que vayan a implantar en su organización un sistema de alto riesgo. Entonces ahí pues lo han intentado decir que no nos preocupemos tanto, sino que, y aquí voy a lo de tu pregunta, sino que se funda o se refunda con el estudio de impacto de derechos fundamentales que por lo general se tiene que hacer cuando un sistema de inteligencia artificial trata datos de manera masiva.
Pero bueno, no me quiero extender y como decía también la colega de la agencia, pues sí que pues me he quedado con esa última alusión. Obviamente aquí los juristas estamos de invitados, somos unos invitados obligados. Yo siempre digo, siente a su mesa a un jurista desde el minuto cero, pero no hemos de ser quien lidere estos procesos de innovación. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, pues si me permitís, sí, tenemos ahí una pregunta de David. Hola, muchas gracias. La verdad es que el tema realmente es apasionante. Cuando uno piensa en la inteligencia artificial y en la regulación, conscientemente le viene a uno casi la imagen de Terminator, ¿no? Y alguna ilusión ha habido del miedo que produce. Yo quería irme a la otra escala, no al extremo de lo sorprendente que hacen estos agentes, lo realmente sorprendente que hemos presenciado que hacen estos agentes inteligentes, que no son sino una combinación de computación y matemáticas de una manera muy sofisticada. Me quiero ir al extremo de abajo, donde esta combinación de matemáticas y computación se hace, por ejemplo, en las oficinas de estadística para sacar los planes estadísticos nacionales hace muchísimo tiempo. ¿Van a estar afectados por el reglamento de inteligencia artificial? Porque, no sé, estas técnicas, no sé, de regresión lineal, de regresión logística, que los ingenieros se han apropiado ahora y han cambiado de nombre y llaman algoritmos de aprendizaje automático, eso lleva ya en producción hace mucho tiempo. ¿Vamos a estar afectados por toda esta reglamentación? Porque entonces el Plan Estadístico Nacional va a necesitar una inversión pública para cumplir con todas estas obligaciones que es impensable pedir ahora este presupuesto. Gracias. Muchas gracias, David. Interesantísima la pregunta de los miembros del panel y Lorenzo, ¿alguien se atreve a decir qué es lo que vamos a tener que hacer? Intentaremos que no nos afecte hasta ese nivel, ¿no? Me imagino. Yo lo que señalaría muy rápidamente por mi parte, que lo vais a poder precisar vosotros, es el reglamento de inteligencia artificial esencialmente aplica a los sistemas de alto riesgo, con unas finalidades que yo he detallado de manera muy rápida, pero lo que la persona que ha preguntado no creo, es bastante improbable que las finalidades sean finalidades de alto riesgo, con lo cual será difícil que por las finalidades tenga que aplicar. Luego hay otra parte muy interesante de la pregunta y es, yo lo he señalado, no todo lo que se llama inteligencia artificial es inteligencia artificial para el reglamento. En este sentido, pues hay que acudir con un poco más de detalle al concepto que se utiliza sobre las técnicas de lo que sería el aprendizaje automático, el deep learning, self-learning y las técnicas de razonamiento o de modelado. Me remito simplemente a esa, que sí que es cierto, yo en algunos congresos en los que los técnicos son los que controlan mejor esta materia, sí que dicen, oye, mira, no te creas que esto que estás señalando es tan preciso. Esas técnicas se están utilizando en muchísimo software. Entonces, digamos que donde vendría la parte más restrictiva sería por las finalidades. Pero sí que habría que atinar que sean técnicas de las que el reglamento señala como que forman parte de las técnicas de inteligencia artificial. Gracias. Gracias, Lorenzo. Hay una pregunta aquí de Álvaro y luego de Jesús Miguel. Es un poquito profundizar, vamos a ver, en la gobernanza interna vamos por el 5º manual de modelos. Es que lo que ha dicho él no es baladí. La mayoría de los sistemas de scoring utilizaban modelos Logit y de repente un día nos dijeron que un modelo Logit que se lleva utilizando desde el siglo pasado, a mí me lo enseñó don Antonio Pulido, era un algoritmo. Y entonces ahí va. Y eso que... entonces entró, no sé, yo dejé de este tema y no sé cómo ha quedado el tema, pero ese tema sí estuvo bastante presente y sobre todo el departamento de riesgos tenían implicaciones porque había muchísimos modelos Logit haciendo scoring sobre la solvencia de los clientes, si se le concedía un crédito o no. Es decir, que parece que no, que es sutil, pero estas cosas afectan. Sí, es que cuando lo has dicho, tal cual, ¿no? Yo que vengo del mundo más científico, me di cuenta a mí mismo, digo, anda, que estoy haciendo inteligencia artificial, no lo sabía. Porque lo que dices es que al fin y al cabo
pero es que luego a veces, aunque sean tan sencillos, luego se toman decisiones para scoring, aunque sean en un modelo tan sencillo. Así que yo creo que, bueno, no sé por dónde acabará la cosa, pero creo que sí te va a afectar, sí nos va a afectar, porque es que luego las implicaciones que vienen, a lo mejor el modelo es muy sencillo. Por lo que te digo es enhorabuena, porque encima vas a ponerlo en producción en 2 días. Fenomenal. Pero yo creo que esto no nos salva. Muchas gracias. Yo, para terminar, tenemos 5 minutos, pediría a cada uno de vosotros si tuvieseis algo que recomendar a la oficina de inteligencia artificial que se ha creado. Pensemos de lo que tú conoces del negocio, ¿dónde pondrías el foco o qué sería lo primero que se le podría pedir a esta oficina de inteligencia artificial? ¿Os parece intentar dar una opinión sobre ello? Richard, ¿te atreves a empezar tú mismo? Creo que las personas que gestionan la oficina y también la ASIA, ¿no?, al final tienen que tener un entendimiento suficiente y profundamente adecuado de cómo funciona la tecnología, qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Porque statements como pues la IA va a quitarnos todo el trabajo, va a automatizar todo, nos van a dominar. O sea, si entiendes cómo funciona también lo que decimos, atribuimos a la IA generativa, ¿no?, las alucinaciones, o decimos que cuando ChatGPT no lo sabe, se lo inventa, es que ChatGPT inventa todo, ¿no? Lo curioso es que acierta muchas veces, pero no recupera información. Yo creo que hay mucha gente que no entiende esas cosas. Entonces yo creo que los que dirigen la oficina, pues que tienen que entenderlos, porque si no va a ser un caos. Gracias. Enrique, desde tu lado. Estoy bastante de acuerdo. Yo, por añadir algo, incidiría en algo que ya has apuntado también, que es el tema de la educación, de la formación, ¿no? De esa desmitificación de lo que, bueno, esa hipérbole que se ha generado en relación a la inteligencia artificial, que sepamos, que seamos capaces de digerirlo como sociedad, y creo que la agencia tiene un papel fundamental en ese sentido. Gracias, Enrique. Juan Miguel, ¿tú? Yo le diría ayúdame, por favor. Pedir ayuda, y porque ahora viene toda esta regulación, somos desarrolladores de estas soluciones, pero no sé cómo meterle mano. Me enfrento, yo sí sé que te puedo decir que puedo hacerla ya, pero ayúdame ahora a ver cómo puedo hacer este IA by default, data by default, etcétera. Muy bien. ¿Tú, Álvaro, añadir algo? Pues yo en términos generales, flexibilidad. Es que es muy complejo. Hay muchos organismos reguladores y supervisores, y yo creo, y esto va a ser muy, muy cambiante. O sea, yo creo que se van a necesitar altas dosis de flexibilidad, y que no se abra la puerta a la discrecionalidad. A veces es el riesgo, ¿no? Que al final el entorno es complejo, y pues mucha coordinación y flexibilidad, porque no solo está en juego temas como derechos fundamentales, que son fundamentales, valga la redundancia, sino también otras cuestiones también estratégicas, competitivas. Yo creo que hay que ser flexible, con la consciencia de que estas cuestiones tienen que ser reguladas, pero con cierto grado de flexibilidad. Álvaro, algo decías antes que a mí me tocaba mucho, y es que no lo has dicho expresamente así, pero nuestras pensiones dependen de esto también, ¿no? Y yo ya lo veo más cerca, igual que Pepe. Así que, Teresa, ¿tú añadirías algo? Bueno, la verdad es que en línea con los demás y lo que dije, pues que tengan un equipo multidisciplinar. Muy bien, Teresa. Y por terminar, y con esto concluiríamos además la conferencia de debate, Lorenzo, ¿tú añadirías alguna cosa? Muchas gracias. Están eligiendo estos días quién será la directora o el director de la ESIA, pues que elijan bien, que elijan a alguien que sepa del reglamento. Me atrevo a decir que son muy pocos los que saben del reglamento, porque es extraordinariamente complejo. No va a tener competencias para lo que más nos importa, como va a ser nuestra pensión o nuestro futuro trabajo. Eso, por ahí no va el reglamento. Y que no entre como un elefante en una cacharrería, como sucede con muchos juristas cuando se meten en estos temas, que aplican el reglamento como con manguitos y una visera, como un funcionario del siglo XIX, y no permiten la innovación. Creo que esto sería
lo que debería hacer la futura ESIA. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Y bueno, si os parece, con esto concluimos. Si hay algún miembro de